pone 10, que al menos conteste una pregunta bien. Entonces ahí entraban como en un debate con la evaluación, ¿sí? Y se entró que no se había tenido en cuenta esto, ¿no? Entonces, eso fue un aspecto que se tiene a mejorar. Por aquí nos dice Eliana, nosotros la evaluación es alerta, esperado, avanzado por medio de la escala de valoración. Sí, por el proceso que se hace con los niños pequeños es muy diferente al proceso que se hace en educación básica, media, ¿sí? En básica y media. Sí, aquí Eliana trabaja con niños de 2 a 5 años. Vamos aquí a la promoción escolar, ¿sí? Cada establecimiento educativo determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo al sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Asimismo, el establecimiento educativo definirá el porcentaje de asistencia que incida en la promoción del estudiante. Allá, por ejemplo, en la institución donde laboro, habían unos niños que ya están grandes. Cuando entra la nueva rectora, ella le pide un reporte a los docentes sobre el proceso educativo de estos estudiantes, ¿sí? Y que eran niños que ya estaban en una edad, ya exponía que ya estaban en una edad donde debían estar un grado más allá que sus compañeritos. Entonces, eso dio pie para que varios niños se promovieran. Recuerdo el caso ahí de unos niños que estaban en primero, ¿sí? Que fueron promovidos a segundo. Otros niños que estaban por ejemplo, en jardín, fueron promovidos a transición. Este año hay el caso de un estudiante que fue promovido de jardín a transición porque ya su edad no estaba para estar en jardín, ¿sí? Entonces, eso era lo que exponía. Y los procesos de aprendizaje de los niños, pues, solamente a excepción de un caso de un niño que sí lo pasaron a segundo, iba en primero, pero el niño sí era grande, era un niño grande pero su proceso educativo era muy lento. Ese niño fue retirado, pero eh, el niño, como se dice por ahí, no cumplía con los estándares de las asignaturas, pero el niño debía pasar a tercero. Pues ahí veo también que al niño le hizo un mal, porque él debía tener como más acompañamiento de los padres de familia. Ese niño fue retirado, pero no podía perder el año porque la institución era la responsable de haber promovido ese niño cuando él no cumplía como con esos criterios en cada una de las asignaturas, sino fue por la edad, era un niño muy grande, ella era un niño grande. Promoción anticipada de grado. Durante el primer periodo del año escolar, el Consejo Académico, previo consentimiento de los padres, recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada del grado siguiente del estudiante que demuestre su rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social. Sí, esto ha dado pie mucho con los niños que se han ido para el extranjero y han vuelto. Sí, el caso de un niño que se fue para Estados Unidos y el niño pues allá lo bajaron de grado, ¿sí? Y el niño iba aquí en cuarto y allá lo bajaron a tercero. Cuando llega este año el niño entra a cuarto, pero sus compañeros ya van en quinto. Ese niño pues él hizo un proceso durante los primeros meses, se determinó su nivel, su desempeño escolar. Afortunadamente es un buen estudiante, buen acompañamiento. Y ahí se tomó en promedio las notas y el niño fue promovido en mitad de año a quinto. Se le hizo, afortunadamente, pues como les decía, es un buen estudiante, es un niño bueno, sino que allá en Estados Unidos, por la edad del niño, y el niño le tocó retrocederse un grado. Entonces, el artículo 8 dice la creación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Los establecimientos educativos deben como mínimo seguir el procedimiento que se menciona a continuación. Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa, aprobar el sistema de evaluación
en sesión del Consejo Directivo de Asignación en acta, incorporar el sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo institucional, articulándolo con necesidades de los estudiantes, el plan de estudio y el currículo, divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes de la comunidad educativa, divulgar procedimientos y mecanismos y reclamaciones del sistema institucional de evaluación, informar sobre el sistema de evaluación de los nuevos estudiantes, padres de familia, docentes. Aquí es el CIE, ese documento que uno encuentra en las instituciones educativas que se llama el CIE, Sistema de Evaluación, donde les decía que cada institución educativa, ahí por ejemplo el año pasado, cuando yo pertenecía al consejo académico de la institución, se hicieron unas reuniones en diciembre con la rectora, los jefes de área de cada una de las asignaturas y las coordinadoras académicas. Entonces ahí se determinaba los criterios de evaluación de cada una de las asignaturas, se veían, ahí fue donde se tomó la determinación de la escala de, de calificaciones, ¿sí? Eh, todo de acuerdo al documento 11 y al decreto 1290, ¿sí? Mire que ahí hubo participación de parte, y el consejo de los estudiantes también estuvo, entonces hubo participación de todos la comunidad educativa para montar este CIE. Entonces ahí se montaba criterios de evaluación de cada una de las asignaturas, se hablaba de las rúbricas, de los procesos evaluativos, todo, y se hizo un cambio en el diseño curricular. Cada una de las asignaturas se hizo un cambio en el diseño curricular y de ahí se basó para la implementación del CIE. Vamos a mirar la responsabilidad del Ministerio de Educación Superior. Este CIE es un documento que tiene cada una de las instituciones. Ellos, por ejemplo, cuando uno ingresa a laborar en la institución, le hacen una socialización del CIE y cuando le entregan toda la documentación a la asignatura en la cual uno va a desempeñarse, ahí vienen esos criterios de evaluación. Responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional. Publicar información clara y oportuna sobre los resultados de las pruebas externas, tanto internacionales como nacionales, de manera que sean un insumo para la construcción de los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes. Expedir y actualizar orientaciones para implementación del sistema institucional de evaluación, orientar y acompañar las secretarías de educación e implementar el presente decreto, evaluar la efectividad de los diferentes sistemas de evaluación. Entonces, mire, aquí habla todo lo que las pruebas PISA y lo que hablamos anteriormente internacional, los resultados de las pruebas, saber que muchas de las instituciones educativas, a raíz de los puntajes que sacan, hacen las reestructuraciones. Por ejemplo, ¿qué pasó en la institución educativa donde laboro? Que de acuerdo a los resultados del año pasado, este año se hizo una reestructuración tomando en cuenta los reportes del Ministerio de Educación, ¿sí? Por medio de esos resultados de las pruebas saber. Entonces se implementaron nuevas estrategias para eh, poder subir esos puntajes, ¿sí? Entonces ahí se hablaba mucho de la modificación del currículo basado en los temas en los cuales trata mucho las pruebas IFES, ¿sí? Entonces, vamos a ser responsables de la Secretaría de Educación, analizar los resultados de pruebas externas de los establecimientos educativos de su jurisdicción y con, tratarlos con resultados y evaluaciones de los sistemas institucionales de evaluaciones de los estudiantes, orientar y acompañar y realizar seguimiento de los establecimientos educativos de su jurisdicción, la definición e implementación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, trabajar en equipo con los directivos docentes de los establecimientos educativos de su jurisdicción para facilitar la divulgación e implementación de disposiciones de este decreto, resolver reclamaciones que se presenten con respecto a la movilidad de estudiantes entre establecimientos educativos. De aquí ya habla de las responsabilidades de la Secretaría, entonces ellos tienen muy en cuenta esos resultados IFES y con base a eso pues le hacen un seguimiento a las instituciones educativas,
a sus currículos, a sus proyectos educativos institucionales, capacitación a los docentes, ¿sí? Ahí es donde vienen, por ejemplo, eh, esas actividades extracurriculares, como es la preparación de los estudiantes. Entonces, muchas instituciones educativas hacen convenios con estas empresas que preparan estudiantes para las pruebas saber y los empiezan a preparar. Los docentes son capacitados para preparar a los estudiantes en todo este proceso educativo de las pruebas saber. Y mire que dice que aquí resolver reclamaciones que se presentan con respecto a la movilidad de estudiantes entre estables. Cuando los estudiantes se trasladan y que esto es lo que el sistema de notas de cada una de las instituciones, por ahí habían unas discrepancias una vez en un niño se retira a una institución educativa donde la nota más bajita, donde las notas más bajas, un estudiante perdía con 70, ¿sí? Cuando el niño se va para otra institución educativa, allá 70 no se perdía, 70 era como la nota que pasaba raspando. Había como esa discusión, ¿no? Que se nos, que que nos estaba manejando como esos criterios en cada una de las escalas. Entonces, pues ahí el estudiante fue para el otro colegio y allá aprobó todas las asignaturas. Entonces son como vacíos que tienen la normatividad, son esos vacíos que se deben reestructurar y ahí es donde las secretarías de educación deben reevaluar el trabajo que ellas están haciendo con respecto a estos procesos evaluativos en los estudiantes. Responsabilidad del establecimiento educativo, el cumplimiento de la función establecida en la ley, definir y adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes después de su aprobación del Consejo Académico, lo que se hizo en el colegio. Se aprobó en diciembre, este año se le hizo una reestructuración al CIE y se socializó con los padres de familia sobre los nuevos criterios de evaluación y la nueva escala de valoración. Incorporación del proyecto educativo institucional en los criterios y procesos y procedimientos de evaluación, estrategias para la superación de debilidad y promoción de los estudiantes. Aquí es donde yo les decía que se hizo una reestructuración de la malla curricular, teniendo en cuenta todos los parámetros dados por el Ministerio de Educación, que son los derechos básicos del aprendizaje, todo lo que son los estándares, todo eso que se maneja desde el Ministerio de Educación, se hizo una reestructuración del currículo, la malla curricular y se hizo una reestructuración también del proyecto educativo institucional. Realizar reuniones de docentes directivos, docentes para analizar el diseño e implementación de estrategias. Las reuniones se hicieron para determinar cuáles eran las acciones de mejora. En estos días se hizo también una reunión donde se hizo como un balance de cómo les había ido a los estudiantes con la nueva implementación del CIE, la nueva escala de valoración. Entonces se observaban ahí los estudiantes de la básica primaria y de básica secundaria y de media, ¿sí? Se hacía ahí como, como un balance de cuáles han sido los pros y los contras. Entonces ahí era donde salía lo de la profesora que les manifestaba anteriormente, del estudiante que sacó 10 por no hacer nada y la que al menos contestó una sacó 10. Dice, promover y mantener la interlocución en los padres de familia del estudiante con el fin de presentar informes periódicos y esto se refiere mucho también a las plataformas que se manejan en la institución educativa, estarlas alimentando constantemente con los criterios de evaluación, con las rúbricas a evaluar para que el papá esté informado de cómo va su hijo. Crear comisiones u otras instancias para realizar seguimiento de los procesos de evaluación. Entonces, aquí vienen las comisiones de evaluaciones cuando se hace al final de cada periodo, de cada docente titular de grupo, expone cuáles fueron las debilidades y fortalezas de cada uno de sus estudiantes. ¿Sí? Nosotros acabamos de salir de comisiones de evaluaciones allá en la institución y mirábamos, por ejemplo, los estudiantes con evaluación diferenciada, que son los de inclusión,
estudiantes que no aprobaron asignaturas, por qué no las aprobaron y cuáles eran las acciones de mejora a tener.